Así es. No de delincuentes contratados, de mercenarios con consignas muy concretas, de atacar mortalmente a la policía, ¿no?, para originar muertos, porque ese fue el objetivo que se trazaron, ¿no? Claro. Esto lo entiende hasta don Isaac Humala. Don Isaac Humala dice: todo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una aberración. Ni siquiera percibieron la ferocidad de los manifestantes. Considerar ángeles a los manifestantes es un inexplicable cinismo. No, señor Humala, esto sí tiene explicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un escudo protector. Está al servicio del llamado socialismo del siglo XXI, al servicio del castrochavismo. Y ese informe que ha mandado al Perú tenía una meta muy clara: decirles a sus huestes, decirles a sus camaradas, aquí lo que vamos se organicen otra vez. Exacto. Vuelvan a las calles, creen caos, quemen, maten, no pasa nada, nosotros los vamos a respaldar, ¿no? Así es. Ese es el mensaje. Así que no es inexplicable, está clarísimo. De aquí la importancia de salirnos de esa podredumbre que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así es. Y fíjense, para eso, pongan por favor el video número 7 para que veamos algunas de las barbaridades de las que hemos sido víctimas en el Perú de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miren este video cortito. ¿Qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú? ¿Conversó con la familia del policía Sonco asesinado y calcinado en Puno? ¿Acaso recogió el testimonio del jefe policial de todas las comisarías incendiadas en el sur? ¿Interrogaron a los policías golpeados por delincuentes asusadores? ¿Conversó con los trabajadores de Corpac y pasajeros sobre la destrucción del aeropuerto de Juliaca, Puno? ¿Acaso se reunió con la propietaria de fábricas incendiadas y destruidas en el sur? ¿Conversó con los padres de los niños que murieron en la carretera que no pudieron salvarle la vida a sus hijos por el bloqueo de carreteras? ¿Qué hizo en el Perú la bendita Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Señores de la Corte Interamericana, defensores de terroristas, gracias a ustedes, muchos cabecillas de Sendero Luminoso están libres e indemnizados. Váyanse a joder a otro lado y dejen de dividir más el Perú. Ya llegará el momento en que entenderán en el gobierno y en el Parlamento que si queremos construir una verdadera democracia, si queremos fortalecer esta débil e incipiente democracia que tenemos, hay que salirse de la llamada justicia supranacional, porque esa no es justicia, está al servicio de intereses ideológicos. Miren ustedes, por ejemplo, esta es la primera plana del día de hoy del diario Correo. Dina le dice a Castillo: tú eres el asesino, yo no soy. Esta es la primera plana del diario La Razón. Castillo es el asesino, hasta que entendieron. Tiene toda la razón. Esta señora se dejó etiquetar, le pusieron la plancha asesina, ¿no? Y se pusieron a la defensiva, escogieron lo que se conoce como la estrategia de la fortaleza o la estrategia de la trinchera, donde siempre pierdes. Si estás a la defensiva siempre pierdes. Esto se llama pasar al contraataque, ¿no? Y decir con claridad que el gran responsable de la tragedia que hemos vivido tiene un nombre, se llama Castillo, porque si este mamarracho no hubiese dado un golpe de Estado, no habría habido ningún muerto en el Perú, ni ninguna tragedia que lamentar, ¿no? Así que sí, la señora Boluarte tiene razón, este señor es el verdadero y auténtico asesino de los 60 compatriotas. Por supuesto, esto no le pasa por la cabeza a los miembros de la comisión ni de la Corte, ¿no? Claro que no. Ahora, hay que agradecer, de todas maneras, Pepe, si no hubiera habido golpe, no habrían habido protestas, y si no hubieran habido protestas, no habría, protestas violentas, y no habrían habido los heridos y los muertos que han habido. Pero hay que dar gracias, al cielo, que el señor Castillo dio el golpe, ¿no? Porque si no, todavía nos hemos salvado, como hemos dicho, con la justa. Por un pelo. Con la justa. Pero fíjense, ahora que mencionas el tema del adoctrinamiento ideológico, o sea, miren, un caviar, ahora verán su figura, un caviar más o menos conocido, con muy poca audiencia, dicho sea de paso, pero que tiene su programa allí en redes, justifica la manipulación y el adoctrinamiento ideológico de niños
y la forma en que envenenan desde niños, los comunistas por cierto, y los caviares, envenenan la conciencia de estas criaturas, para que calumnien, para que difamen, ¿no? Y miren ustedes las barbaridades que dice en este corto video. Además, hay que decir que nunca está mal inculcarle a los jóvenes un espíritu crítico y contestatario, ¿no? No queremos criar borregos. La ocasión amenaza con sancionar e investigar al colegio de Puno en el que se marchó con el himno de Dina Asesina. A ver, el pasado 2 de mayo, en el desfile por el aniversario del distrito de Asillo en la región de Puno, se presentaron algunas bandas escolares marchando y cantando la ultra popular canción Dina Asesina, que fue el verdadero hit del verano en nuestro país. Este himno de protesta fue interpretado por los alumnos de la institución educativa 72015 de Acopata, que fueron coronados como los ganadores de este certamen organizado por la Municipalidad Distrital de Asillo. Esto no hubiera crecido si no se hubiera viralizado el tema en las redes sociales, ante lo cual el Ministerio de Educación emitió un comunicado amenazando con drásticas medidas ante la exposición de niñas y niños en Puno con mensajes contra el Estado peruano y de sus autoridades. Además, dijeron que han coordinado con la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación para efectuar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de la Nación contra los que resultan responsables, porque ellos tienen que garantizar la formación intelectual de los menores de edad sin deformaciones emocionales. No, y continúa y dice, ¿por qué sí se permite la religión y no se permite digamos el enseñarle? Es muy distinto. La religión, por cierto, es un curso libre, optativo. El que no quiere no estudia religión. Y sin embargo a estos pobres niños les inculcan y le envenenan desde niñitos. Y este tontonazo, por supuesto, se escandaliza y cree y condena a que el Estado peruano y concretamente el Ministerio de Educación investigue y procese a estos sinvergüenzas que están envenenando a los niños. Y luego dice este mismo sujeto, es que no podemos criar borregos. Sí. Están haciendo exactamente eso. Eso, ¿no? Exacto. Es exactamente eso, ¿no? La política tiene que detenerse en las puertas de los colegios. La educación existe para educar, matemáticas, para educarlos en ciencias, para crearles un espíritu crítico, que los jóvenes puedan analizar, comparar y llegar a conclusiones producto de su razón. Es un crimen el lavado de cerebros, es algo inmundo que tiene que ser rechazado por todos los ciudadanos de bien. Pero esto lo comenzaron, por supuesto, en la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, claro, ¿no? En Mao, China Zedong, en Corea del Norte, en Cuba, ¿no? Y Evo Morales, por supuesto, ¿no? Que es campeón idiotizando niños, ¿no? Y haciéndolos recitar cosas inverosímiles, pero ciertas. Escuchen ustedes. Poema antiimperialista. Maldito gringo imperialista, enfermo capitalista, fascista, racista, colonialista, golpista imperialista, enemigos de la humanidad, mataste los sueños de la humanidad, armaste soldados en contra de la sociedad, Sudamérica en su integridad, clama libertad. Eso es delito de lesa humanidad. Por supuesto, hombre, por supuesto, ¿no? Criminales, ¿no? Ay, impresionante, impresionante cómo se puede intentar lavarle los cerebros así a criaturas que no tienen la menor idea de lo que está hablando. Sí, no, claro. La menor idea, ¿no? Y sin embargo, les inculcan y les inculcan. Hoy día nos contaba acá una de nuestras productoras de que en un colegio en Villa María del Triunfo a su hija la llevaron a clases de matemáticas, 2 horas, 1 hora de matemáticas y otra hora de marxismo, y la niña llegó a su casa preguntándole a su mamá, ¿qué es el marxismo? Imagínate. Ha llegado un profesor a explicarnos, ¿de qué? De una ONG, le dan 1 hora a las ONGs, ¿para qué? Para que colonialicen a los niños. Eso, ¿no? Es colonización. Nada más, eso es colonización, ¿no? Colonización mental, ¿no? Y eso pasa en Lima, imagínense ustedes en las provincias del Perú. Por eso el papel que el SUTEC ha cumplido es realmente deplorable, y por esta misma razón, porque le dan más interés a la ideologización de los niños que a la cultura misma, es que el Perú, en las pruebas PISA, estamos en los últimos lugares en lo que se refiere a comprensión de lectura y a razonamiento matemático, ¿no? En los últimos lugares. Por eso cuando Castillo hablaba de la deuda social con el magisterio, aquí en este programa preguntábamos, ¿cuál deuda?
¿Cuál deuda? Más bien la deuda que los maestros tienen con los niños, que son pésimamente educados, ¿no? Inconmensurable. Inconmensurablemente mal educados, impresionante, ¿no? Entonces, esto debería cambiar, ¿no? Debería cambiar, ¿no? Y fíjense la coherencia, entre comillas, de algunos, ¿no? El señor Petro, ahora van a escuchar ustedes las palabras de Petro en contra de la realeza, del colonialismo español, del sistema, ¿cómo se llama?, monárquico, etcétera, ¿no? Ahora lo van a escuchar, pero fíjese, esto es en la ceremonia, nada menos. Por supuesto, él habla en contra de la realeza, en contra ¿cómo se dice?, del sistema monárquico, pero no se pierde de ninguna manera la coronación. Un almuerzo, una cena o una coronación. La coronación de Carlos III. Una gala, ¿no? Escuchen un ratito, porque es de Mamey. La libertad